Muy buenos días. Hoy, domingo 16 de agosto, siendo aproximadamente las 8 de la mañana, vamos a comenzar a trabajar el curso de Derecho Civil 4, denominado Los contratos y la responsabilidad extracontractual. Ya he tenido la oportunidad de hacer algunas sesiones con los alumnos, sin embargo, vamos a partir de cero para efectos de que el curso esté, por un lado, esté completamente grabado. Al igual como lo hicimos el semestre pasado con el curso Acto Jurídico y Obligaciones, este curso está pensado no solamente en aquellos alumnos que están cursando la asignatura, sino que también muy especialmente para aquellos alumnos que hoy día están o van a comenzar a preparar sus exámenes de grado. Pues siempre es interesante tener un material que les sirva de base, pero al mismo tiempo el que puedan recurrir en el caso de alguna duda, el poder ocupar estas clases a efectos de absolver preguntas que pueden tener o dudas que van surgiendo en el estudio. Así es que ojalá este curso sea de utilidad no solo para quienes hoy día están rindiendo la asignatura, sino que también para aquellos alumnos y alumnas que están preparando su examen de grado. Así es que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra materia. Lo primero que tenemos que hacer para efectos del curso es definir lo que es un contrato. Entonces, la primera tarea en un curso de contratos es definir lo que es el contrato. Lo primero que tenemos que hacer es examinar si es que el Código Civil nos proporciona una respuesta a esta pregunta. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, buscar en el código dónde está la respuesta a esta consulta. La norma que nos podría servir de utilidad es el artículo 1438, que define el contrato o convención como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Lo primero que tenemos que, digamos, hacer es verificar si esta definición legal satisface las pretensiones de conceptualizar el contrato. A este respecto, si ustedes se van a cualquier libro de contratos, estoy pensando en los libros del profesor Alessandri, el profesor Mesa Barros, profesor Hernán Troncoso, etcétera, etcétera, ustedes inmediatamente van a verificar que esta definición es objeto de crítica. La primera crítica que recibe esta definición es que hace sinónimos las expresiones contrato y convención. Nosotros sabemos ya desde nuestros estudios de Derecho Civil 1 que ambas expresiones no son sinónimas, porque convención es lo mismo que decir acto jurídico bilateral, que son aquellos que para nacer a la vida del derecho requieren de la manifestación de voluntad de dos partes. En cambio, el contrato es una especie, un tipo de convención. Y la segunda crítica que se le hace a la norma es que al expresar, digamos que el contrato es el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, lo que está en definitiva conceptualizando, definiendo o queriendo decir es más bien dicho el objeto de la obligación, es decir, aquí estamos en un campo más bien de la conceptualización de la obligación y su objeto, más que de lo que es un contrato. Por eso entonces que vamos a decir que contrato, y esta definición por favor es la que ustedes tienen que utilizar, es aquel acuerdo de voluntades encaminado a crear derechos y obligaciones, tanto en el ámbito de los derechos patrimoniales como en el campo de los derechos de familia. Eso es un contrato, o sea, el acuerdo de voluntades destinados a crear derechos y obligaciones.
todo contrato requiere elementos y requisitos. Los elementos del contrato los encontramos en el artículo 1444, cuando distingue las cosas que son de la esencia, las que son de la naturaleza y las accidentales. Y por otra parte, en cuanto a sus requisitos, ellos se configuran a partir de la disposición del artículo 1445. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, se necesita. Y ahí el 1445 nos hace una enumeración. A partir de esa enumeración es posible concebir los requisitos generales, digamos, del contrato desde un punto de vista de su existencia y de su validez. Sabemos que son condiciones de existencia la manifestación de voluntad. El que esta manifestación de voluntad recaiga, o sea, contenga un objeto, una causa y además, si es del caso, las solemnidades que la ley así lo exija. En cambio, son de validez de un contrato el que la voluntad no tenga vicios, o sea, sea una voluntad libre, una voluntad sana, por lo tanto no adolezca ni del error, ni de la fuerza, ni del dolo, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita y finalmente que el autor o partes sean legalmente capaces. Pero además de estas condiciones de existencia y validez, vamos a ver que en ciertos y determinados contratos hay requisitos que les son propios. Eso significa que son requisitos que vamos a encontrar de alguna manera, de manera específica en contratos. Por ejemplo, en el contrato de comodato, la gratuidad del préstamo. En la compraventa, el precio. En la donación, la gratuidad. Entonces nos vamos a dar cuenta que los contratos no solo tienen condiciones de existencia y de validez generales, sino que también tienen requisitos que son especiales. El contrato cumple diversas funciones, pero la más importante de todas es la de permitir el intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, el contrato es el vehículo, el contrato es el medio de transporte por medio del cual las personas naturales y jurídicas intercambian sus bienes y sus servicios. En el caso de los profesionales abogados, nosotros, digamos, ponemos a disposición de la ciudadanía, de las personas, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y eso, de alguna manera, la ciudadanía lo requiere y la manera como estos servicios son prestados es por medio del contrato de prestación de servicios jurídicos. Entonces ahí vamos a delimitar cuál va a ser la tarea del profesional, es decir, si va a ser algo vinculado con aspectos corporativos, si va a ser algo relacionado con aspectos de litigio, si va a ser algo relativo, por ejemplo, a enseñanza, etcétera, etcétera, y estableciendo igualmente la retribución económica. Pero en general los contratos sirven para eso. Si mañana, por ejemplo, una persona tiene un establecimiento de comercio, imagínense un local comercial, donde se expenden mercaderías, indudablemente que el contrato de compraventa es el medio por el cual la persona va descargando su inventario. Entonces, por lo tanto, va vendiendo y el contrato de compraventa le va permitiendo el intercambio de bienes, o sea, la entrega de mercadería y la recepción por parte del comerciante del dinero para efectos de seguir este ciclo vital que es el ciclo comercial. Además, el contrato cumple funciones sociales. El típico contrato que cumple una función social es el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en el fondo constituye un medio de colaboración.
O sea, por algo que hoy día se habla más que de trabajadores, se habla de colaboradores, porque el contrato de trabajo cumple una función social. Igualmente tenemos contratos que cumplen una función de servir de título traslaticio. Acuérdense ustedes que en materia de tradición, en materia de posesión regular, nosotros hablamos de los títulos traslaticios como antecedente, en el caso del como antecedente para la adquisición del dominio. Entonces hay contratos que tienen además cumplen esa función, como es la compraventa, como es la permuta, como es la donación. Pero al mismo tiempo el contrato cumple otras funciones. Por ejemplo, hay contratos asociativos al crédito. Ejemplo, el mutuo. Ejemplo, el contrato de apertura de una línea de crédito. Ejemplo, el contrato de apertura de una tarjeta de crédito, sea esta bancaria o no bancaria. También tenemos los llamados contratos de garantía, o sea, las cauciones. Y ahí está la fianza, está la prenda, está la hipoteca. Están los contratos de custodia, o sea, por ejemplo, el contrato de depósito. El contrato de depósito. Piensen ustedes, aquí ya no estamos en clases presenciales, pero si estuviéramos en la universidad, yo les diría, mire, si nosotros salimos hacia la carretera y enfilamos rumbo hacia el norte, nos vamos a encontrar, ahí frente al casino, nos vamos a encontrar con las bodegas San Francisco. Las bodegas San Francisco son establecimientos comerciales cuyo objetivo es el depósito, la custodia, el almacenamiento de bienes. Si ustedes, por ejemplo, de repente uno escucha en la radio la propaganda acerca de establecimientos que ofrecen el servicio del depósito, de la custodia. Entonces ahí tenemos un contrato que tiene una función específica. También hay contratos que tienen funciones de orden laboral. Volvemos a recomponer el contrato de trabajo. Contratos que tienen funciones de orden previsional. El más claro y típico de ellos es el contrato que se tiene con la administradora de fondos de pensiones para lo que es la gestión y administración de las cotizaciones previsionales. Los contratos de seguros. También tenemos los llamados contratos de recreación. Contratos de recreación, obviamente, que los alumnos del curso diurno lo tienen mucho más internalizado, o sea, lo practican con mayor frecuencia. Pero, por ejemplo, algo que hoy día ya no está ocurriendo, la posibilidad de acceder a un espectáculo, un concierto, el Movistar Arena, ¿cierto? El Estadio Nacional, el Estadio Monumental en Santiago, el Estadio, digamos, Terror en Concepción, los espectáculos futbolísticos, el cine, etcétera, etcétera. Y también tenemos los contratos de cooperación, que son aquellos que se celebran en consideración a la persona. El mandato es un típico contrato de cooperación. Porque si ustedes recuerdan cuando estudiábamos representación, nosotros decíamos, mire, representación legal, representación voluntaria. ¿Qué objetivo persigue la figura de representación? Bueno, posibilitar que personas que no pueden obrar en el mundo jurídico por sí mismas lo hagan, pero al mismo tiempo posibilitar que personas que sí teniendo capacidad para obrar en el mundo del derecho, bueno, de alguna manera prefieren, necesitan o requieren que otra persona cierre por ellos determinados negocios. Entonces ahí el mandato surge como un típico contrato de cooperación. Los contratos se pueden clasificar según el Código Civil o se pueden clasificar según la doctrina. Vamos a estudiar ambas clasificaciones y vamos a ir en cada una de ellas exponiendo lo siguiente. ¿Qué es lo que es cada uno de estos contratos? ¿Cuál es el rasgo que de alguna manera le da fisonomía a ellos? Pero principalmente, ¿por qué esta clasificación es importante? ¿Qué necesitamos saber respecto de unos y otros? Para que de alguna manera nos vaya quedando claro que esta ciencia del derecho es una ciencia absolutamente relacional. ¿Por qué?
porque tal como lo dije en las clases en presenciales, muchas de las cosas que aquí se van a conversar son temas que ya se han analizado en asignaturas anteriores o incluso en otros ramos. Entonces es muy importante que podamos entender que el derecho no son células o cápsulas aisladas unas de la otra, sino que están en absoluta interrelación. Por eso entonces que cuando a ustedes les corresponde estudiar su examen de grado, van a tener que estudiar estas materias evidentemente con un criterio, una lógica de relación. Porque, a ver, el derecho civil 1 está relacionado con el 3 y está relacionado con el 4. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a partir de una teoría general, se va construyendo la especificidad en el futuro. Entonces, por lo tanto, tengan eso muy claro. Bueno, en primer lugar, vamos con los contratos según el Código Civil. Los contratos pueden ser uni o bilaterales. Y esta clasificación, ¿a qué es lo que atiende? Exclusivamente al número de partes obligadas. Nada más. A ver, está claro que los contratos son actos jurídicos bilaterales o convenciones porque, para nacer a la vida del derecho, han requerido la manifestación de voluntad de dos partes. Pero esta clasificación incide en cuántas partes van a resultar obligadas. Son bilaterales aquellos en que ambas partes se obligan. Compraventa, arrendamiento. En cambio, contratos unilaterales son aquellos en que solo una parte se obliga. Ejemplo, contrato de mutuo, devolver el dinero al banco. Contrato de comodato, devolverle al compañero de curso el apunte que le prestó. Esta clasificación es importante por lo siguiente. Primero, por la aplicabilidad de la denominada condición resolutoria tácita del artículo 1489 del Código Civil. Ahí hay un error en la lámina. 1489 del Código Civil. Acuérdense que la resolución contractual por incumplimiento, más que una tipología de obligación, es una consecuencia del no cumplimiento por parte del deudor de una obligación emanada de un contrato bilateral. Ustedes recordarán que la resolución por incumplimiento exige como primer requisito que el contrato sea bilateral. Y si ustedes recuerdan del semestre pasado, concordarán conmigo que la problemática que ese requisito generaba conforme lo que ha expuesto la doctrina era también si era operativa con respecto a los contratos unilaterales. Por lo tanto, nosotros que decíamos, conforme la mayoría de la doctrina y jurisprudencia y teniendo en vista el tenor literal de la norma, la condición resolutoria del 1489 tiene aplicabilidad en los contratos bilaterales. 2. Solo en los contratos bilaterales se plantea el problema de los riesgos. Acuérdense ustedes que la teoría de los riesgos se estudia a propósito del caso fortuito o fuerza mayor. ¿Y qué se dice? Si en un contrato bilateral la obligación de una de las partes se extingue por caso fortuito, ¿qué pasa con la obligación de la parte contraria? ¿Subsiste o se extingue? Y esa problemática nosotros la vimos el semestre pasado a propósito de los contratos bilaterales. Por lo tanto, solo respecto de ellas es que nos podemos plantear la situación precedentemente descrita. ¿Por qué? Porque los unilaterales solo hay una parte obligada e indudablemente que si esa única obligación se extingue, no vamos a tener un problema de riesgo asociado a la otra parte porque ésta no está obligada. Entonces, esto evidentemente es una materia propia de los contratos bilaterales. En tercer lugar, sabemos que uno de los mecanismos que se pueden plantear en el orden judicial cuando hay incumplimiento contractual
es la defensa o la excepción del contrato no cumplido regulada en el 1552. ¿Qué es lo que nos dice esta norma? Que en los contratos bilaterales ninguna de las partes se encuentra en mora si la otra, ¿cierto?, no ha cumplido o no está llana a cumplir. Entonces, claramente, esta excepción, cuando yo digo, mire señor juez, estoy siendo demandado y se me está imputando incumplimiento. Señor juez, efectivamente yo no he cumplido. Estoy llano a cumplir, pero no he cumplido. Sin embargo, mi contraparte, quien me está hoy día demandando, tampoco ha cumplido ni está llana a cumplir. Por lo tanto, señor juez, usted no puede acceder a la demanda. ¿Por qué? Porque yo pongo en este acto la excepción de contrato no cumplido. Y esto, acuérdense, que nos llevó a estudiar también el semestre pasado qué pasa cuando ambas partes sostienen en forma recíproca que son incumplidoras y ambas plantean la resolución del contrato. ¿Cuál es la solución que ha dado los tribunales? Acuérdense que aquí se discutió si es que cabía o no cabía la resolución frente a incumplimientos recíprocos. Y que lo que decíamos nosotros, mire, hay una corriente de doctrina y hay una línea jurisprudencial que plantea que es perfectamente posible que frente a la petición de resolución de ambas partes, el tribunal pueda declarar la resolución del contrato, pero claramente sin indemnización de perjuicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que se decía que no es lógico mantener a las partes vinculadas respecto de un contrato que ninguna de ellas quiere cumplir. Y acuérdense que también les mencionaba que aquí hay hubo una discusión doctrinaria muy interesante hace algunos años atrás entre los profesores Alcalde y Rodríguez, que básicamente planteaban este tema de la excepción de contratos no cumplidos. En cuarto lugar, la teoría de la imprevisión es solo operativa en los contratos bilaterales. Acuérdense que la teoría de la imprevisión descansa en la idea de que si a consecuencia de hechos imprevistos, sobrevinientes, acarrean o traen consigo que la prestación de una de las partes se torne en excesivamente onerosa, es perfectamente posible una reformulación o readecuación del contrato e incluso su resolución. Evidentemente que esta teoría de aplicarse solo tiene lugar en los contratos bilaterales, no podría tenerlos en los unilaterales. Ahora bien, dentro de esta clasificación de contratos entre uni y bilaterales, surge por ahí una tipología de contratos que son los contratos sinalagmáticos. Bueno, lo que se está diciendo en definitiva es que hay ciertos contratos que en su origen solo obligan a una de las partes, pero circunstancias posteriores a su celebración determinan que se obliguen también a aquella parte que inicialmente no había contraído obligación. Ocurre, por ejemplo, esto en los contratos de prenda, contrato de comodato y contrato de depósito. Entonces, inicialmente solo hay una parte obligada, pero en el devenir del contrato puede resultar obligada la otra parte. Entonces, esta obligación normalmente se va a traducir en el reembolso de gastos que haya ocasionado la conservación de la cosa. Como yo les dije, o como yo les acabo de señalar, el Código Civil no reconoce esta clasificación, pero es perfectamente posible articularla desde un punto de vista doctrinario conforme se va a exponer cuando analicemos la prenda, cuando analicemos el comodato y cuando analicemos el depósito. Pero sí les puedo adelantar la idea. A ver, en un contrato de comodato o préstamo gratuito, préstamo de uso, el comodatario es el que está obligado a restituir lo que recibió en préstamo. Pero él tiene derecho a que se le reembolsen gastos en que haya debido incurrir por la conservación
y custodia de la cosa. Y eso tiene que restituírselo ¿quién? El comodante, que inicialmente no estaba obligado, pero que perfectamente lo va a hacer en el devenir producto de estos gastos en que ha incurrido el comodatario. Dicho esto, vamos a entrar en una tercera clasificación, todavía a propósito del número de partes obligadas, que es una clasificación que no está en el código, pero que es muy interesante, sobre todo a partir del desarrollo económico, que es el de los llamados contratos plurilaterales o asociativos. El contrato plurilateral o asociativo es aquel que determina que más de dos partes vayan a resultar obligadas por un contrato. ¿Cuál es el ejemplo de este tipo de contratos? La sociedad. Acuérdense, o sea, ustedes, yo no sé si en derecho comercial ya están estudiando sociedades o van a estudiar sociedades, pero cuando les corresponde estudiar sociedades, ustedes deben saber que el contrato de sociedad es uno de los contratos que mayor desarrollo ha tenido a lo largo de la historia. Piensen, el contrato de sociedad está regulado en el Código Civil, está regulado en el Código de Comercio y está regulado principalmente en leyes especiales. La ley sobre sociedades de responsabilidad limitada, la 3.918, la ley 18.046, que es la ley de sociedades anónimas. Entonces, por lo tanto, hay un conjunto de normas legales que se refieren al contrato de sociedad por la importancia que la sociedad tiene hoy día en el devenir comercial. Vamos a concluir esta primera clasificación haciendo una especie de parangón o paralelo entre lo que significa un contrato bilateral y uno plurilateral. Bueno, en los contratos bilaterales, los intereses, se dice, son generalmente contrapuestos. El vendedor quiere vender al mejor precio, el comprador quiere comprar al más bajo precio. En general hay contraposición de intereses. En cambio, en los llamados contratos plurilaterales, el interés de las partes normalmente es el mismo, y debe ser el mismo. El objetivo común, el objetivo de la sociedad. En segundo lugar, en los contratos bilaterales, los vicios del consentimiento acarrean la nulidad del negocio jurídico. En los plurilaterales, el contrato, no obstante la existencia de un eventual vicio, es posible que se mantenga, perviva ese contrato, si es que se está cumpliendo el fin perseguido por las partes. En los contratos bilaterales, sus efectos se limitan a quienes concurrieron con su voluntad personalmente representados a darles vida. En cambio, los contratos bilaterales tienen un alcance mayor. ¿Por qué? Porque estos contratos permiten la movilidad de los contratantes a través del ingreso de nuevos socios o por la salida de socios. Ustedes en más de alguna oportunidad van a redactar contratos de modificaciones de sociedad donde vamos a ingresar socios y donde van a salir socios. Y además, piensen en un minuto, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones, donde los accionistas son titulares de acciones, estas acciones, uno de los principios del derecho societario en materia de sociedades de capital, es la libre cesibilidad de las acciones. Piensen solamente en la bolsa de comercio, cuántas transacciones accionarias se realizan día a día. Piensen ustedes, la bolsa de comercio en Santiago, piensen en la bolsa de comercio en los Estados Unidos, piensen en Inglaterra. Entonces, por lo tanto, es claro que en general aquí la movilidad que hay accionaria es tremenda. O sea, a través de ofertas públicas de acciones, perfectamente pueden cambiar de manos las sociedades, pueden cambiar los controladores, los accionistas mayoritarios. Yo este tema lo manejo bastante bien a propósito de mi querido Club Deportivo y Social Colo-Colo, digamos, así que por lo tanto tengo manejo sobre la situación. Y finalmente están los contratos bilaterales. Ellos se pueden extinguir tan pronto como nacen. Sin embargo, los plurilaterales son contratos de largo tiempo. De hecho, las leyes especiales en materia de sociedades posibilitan la existencia de sociedades indefinidas. Por lo tanto, concluimos esta primera clase con
lo que hasta ahora hemos conversado. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.